Bienvenidos a un nuevo programa de su canal Arte con Todo. Hoy vamos a aprender a tallar la piedra con el gran maestro José Víctor Reyes González. Él nació en Tenerife, una de las Islas Canarias. Esta isla está frente a la costa atlántica del África, con su prominente volcán llamado Teide. A nuestro invitado hoy, el maestro Víctor Reyes, su vocación de artista le nace desde pequeño. Pero como a muchos de nosotros, la creatividad se le despierta a veces tarde. La fuerza creativa de Víctor explotó como a mediados de los años 90. Cuando eso sucede, uno explora y explora con qué se siente mejor creando y tal vez de manera inconsciente nos vamos aferrando a esas imágenes o vivencias gratas de nuestra primera infancia. Él centró su labor de escultor en la piedra de basalto, más concretamente en esa cantidad de cantos rodados. Y no podría haber sido un material diferente a aquel con el que ha convivido desde su primera infancia, las piedras. Por su origen volcánico, el archipiélago canario es rico en diversas piedras aprovechables para la cantería y trabajadas ya desde muchos años antes por los primeros pobladores de estas islas. Precisamente este es el material que más ha influido en la humanización del paisaje de las Islas Canarias. Allí se pueden ver construcciones de piedra como los caminos reales, como esos paredones que uno ve en las montañas que son como unas terrazas para cultivar. También existen aún vestigios de las piedras que usaban para lavar y de las que usaban para filtrar las aguas en las islas. Es también muy famoso el uso de ciertas piedras llamadas litófonos. Con ellas se cree que los aborígenes producían sonidos de diferentes tonalidades con fines comunicativos. Definitivamente no podía ser de otra forma. Las piedras son el elemento esencial en la obra de Víctor, quien se considera un autodidacta porque él estudió diseño, pero su dimensión artística ha sido como un proceso personal de ensayo y error. Su padre se dedicó a la construcción y de pronto de ahí parte ese interés suyo por modelar e intervenir las piedras. Ahora sí, vamos a aprender todos cómo lo hace. Primero, él hace bocetos de una de sus obras. Después selecciona la piedra que más se ajusta a su idea y sobre ella traza los cortes y los vacíos que va a dejarle. Luego, empleando sencillas herramientas manuales, hace que ese basalto vaya perdiendo aristas y se redondee, buscando la adaptación y la perfección del círculo, que es lo que caracteriza la mayoría de sus obras. Él empieza a cortarlas, a perforarlas, a tallarlas, en fin, hasta lograr la forma que había deseado construir. Luego la combina con otros materiales como la madera, como los aceros, para ya entregar finalmente una obra espectacularmente pulida y apetecida por coleccionistas de todas partes del mundo. Las piedras es un material que siempre les ha gustado muchísimo porque ya llevamos por lo menos unos 8 videos con este, creo. Así que espero que hoy sí adquieran el libro Minerales, cómo identificarlos. Con sus esculturas, Víctor emula la transformación de la piedra natural en su camino desde el volcán hasta la costa. Siendo obras de una autenticidad y calidad tan excepcional y sobre un material tan difícil como es la piedra, espero que todos estén compartiendo masivamente este video. Gracias.
Recuerden muchísimo que en ninguna galería de arte les van a enseñar cómo es que los artistas trabajan, cuál es su proceso creativo. Eso no lo ven sino en el canal Arte con Todo, así que suscríbanse ahora mismo. O si no, al final de este video pueden pinchar sobre el logo y allí les queda mucho más fácil la suscripción. Olvidé decirles que para adquirir el libro ustedes pueden entrar al enlace que dejo en la parte final de la descripción de este video. Ese libro lo pueden adquirir en amazon.com. Como sé que este video les ha gustado bastantísimo, espero que lo compartan, no se olviden compartirlo en todas sus redes y nos vemos aquí la próxima semana en un nuevo programa de su canal Arte con Todo.